Muy buenas tardes, como siempre es un gusto tenerlos aquí en www.noticiasaldia.com.mx en su programa Crucigrama, porque ya está aquí, bueno, después les digo... El poder de la sociedad. Ah, no, ese es otro. Ese es otro rollo, Ese es el poder otro de rollo. la sociedad de Buenas hace tardes. muchos, pero muchos años. Y hoy nos acompaña y lo va a ver muy diferente, con una cara sonriente, creo que ya está más blanquito. ¿Qué ole, Víctor? ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes, don Héctor. No, ¿Cómo hombre, estás? si ¿Cómo les digo están? que viene, ¿cómo te fue, Víctor? Ah, bueno, ya no nos platiques cómo te fue. No, muy bien, gracias a Dios. Hemos estado muy contentos, dándole mucho seguimiento a la jornada electoral, a todo esto que acabamos de vivir en el país y aquí en el municipio y en el estado de Chihuahua. Así es. Y la verdad es que a pesar de todo, es como el arroz, ¿no? Tiene sus prietitos, Sí. pero está consistente. Ajá. Creo que ha sido un proceso muy importante, muy interesante, Sí. y desde mi punto de vista con unos resultados magníficos. Así es. Que los estamos esperando desde hace muchos años. Así es, Víctor. Creo que el triunfo de Andrés Manuel es indiscutible, no Sí. tiene vuelta de hoja, 53.3%. Uh-huh. Con una participación del 62%, que Sí. bueno, pues habla pues de una legitimidad total. Así es. Ajá. En esta posición, y creo que podemos pensar en que hay un horizonte distinto, el que se vislumbra. Uh-huh. No caigo en lo que muchos dicen, que ya un día después de que Andrés Manuel ganó, las cosas van a cambiar en México y ya se acabó la corrupción y la impunidad. Uh-huh. Claro que no, obviamente que eso no sucede así, pero es como los bebés, ¿no? Cuando empiezan a dar sus pasos. Así poco es. a poco van agarrando fortaleza en sus piernas y van caminando. Así es. Y van haciendo lo que tienen que hacer hasta que llegan a la edad madura. Creo que es lo que va a pasar aquí. Poco a poco vamos a ir avanzando. Ya se vislumbran a través de los proyectos y programas que está acordando Andrés Manuel con diversos sectores en el país, por dónde va la ruta. Así es. Y bueno, parece interesante, ¿no? Por lo pronto lo dijo muy claro, a partir del 1 de diciembre, todos los adultos mayores van a recibir el doble de la pensión que reciben. En el Estado de México, los adultos mayores reciben 1,500 pesos mensuales. Así es. En el resto de la República reciben 1,000 pesos bimestrales, 500 pesos mensuales, a través de Cedesol, programa 75 y más. Y bueno, pues ya van a recibir el doble. Y se vislumbra también que en un periodo de 3 años, a la mitad de su mandato, va a ser una revisión y una modificación al sistema de pensiones en México, que pues ya el proyecto neoliberal se encargó de darle para atrás, sobre todo en el asunto del Seguro Social, del ISSSTE y de algunos lugares como pensiones civiles del Estado, algunas otras empresas estatales que han modificado su esquema de pensiones. Pero ahí va, yo digo que ahí va. Ahí va. Entonces sí le va a poner mano también a pensiones del Estado. Digo, pensiones del Seguro Social. Del Seguro Social, sí. Del Seguro Social, sí. No, pero en cuanto a los... porque están hablándose de esas pensiones que se van a manejar, lo que está manejando actualmente Cedesol. Sí, claro. Esas son las Esos pensiones son los que ya se incrementan a partir del 1 de diciembre. Ese programa va a seguir. Ese ya se arranca. Ese ya se arranca a partir del 1 de diciembre. Así se va a ver es. beneficiado. Pues qué bueno, porque es una miseria lo que le están dando a los pobres viejitos, claro 500 pesos, miseria. Y de repente no les llegaron, y de repente, bueno, bastantes cosas, pues ojalá. Fíjate que, bueno, ya ves que muchas gentes han reculado con esto de que no, qué bueno era y todo, pero se ha visto diferente. Sí, ha cambiado la percepción. Ha cambiado mucho su percepción, ya lo ves más tranquilo, ya lo ves más sereno, ya anda pues amigable con todo el mundo. Anteriormente se peleaba con muchos, pero está muy bien. Pero fíjate que yo creo que retrata muy fielmente los dos discursos que da el día de la jornada electoral. Sí, el discurso que da en el Hotel Hilton es un discurso muy mesurado, dirigido hacia
grupos empresariales, hacia las cámaras, hacia ciertos sectores, Sí. y el discurso que da en el Zócalo, que ya es más pueblerino, ya es más popular, ya es más, Así es. más de aterrizarlo, ¿no? Sí, señor. Yo he estado en muchos discursos de Andrés Manuel, desde que era candidato en el 2006, después Sí. en el 2012 Así es. y ahora en el 2018, y la verdad es que a veces cansaban sus discursos, porque Ujú. siempre repetía lo mismo, Lo era mismo. muy repetitivo. Así es. Y sus frases más comunes, la mafia del poder, Ajá. la pobreza en México, los grandes salarios de los funcionarios públicos, Sí. la corrupción, la lucha contra la corrupción y la impunidad, eran repetitivos en todos sus Sí, discursos. totalmente. Y ahora lo trae todavía en su cartera, pero ya lo enfoca desde un punto de vista más institucional. Y entonces esto refleja pues que ya está asumiendo una posición de estadista, una posición de Es gobierno, correcto. una posición distinta a la que asumió cuando era candidato. Y creo que eso habla pues de la entereza que tiene Andrés Manuel y de la posibilidad que tiene Andrés Manuel de hacer un buen gobierno. Sí. Si no, ya estaría despotricando en contra de Fox, y lo primero que hubiera dicho, ahora sí, te voy a quitar tu pensión. No, pero eso está hablado. Eso está Dijo, hablando. porque pues ya ves que reculó Fox, le mandó decir que, que les callara la boca, ¿verdad? Pues sí, se Sí. les va a callar y feo, ¿verdad? Sí, cómo no, seguramente. Dijo, Andrés, deseo que nos calle la boca a quienes no creemos en ti, Vicente Fox. Bueno, pues han salido muchos memes, ya lo ven ahí como cerillo en un supermercado y luego allá pidiendo limón. Bueno, pues eso de las pensiones de los expresidentes parece que va en serio, ¿eh? Y luego otra cosa, fíjate, hoy precisamente tuve una reunión con el sector empresarial Sí. y ahí hicieron un acuerdo, van a invertir 110 mil millones de pesos en un programa para rescatar a los ninis, A los a los niños. que ni estudian ni trabajan. Ujú. Y ese Van a rescate crear fuentes está de bien trabajo. interesante. Sí, porque se trata de crear fuentes de trabajo. Así es. O sea, el gobierno va a aportar una cantidad para que los empresarios contraten a muchachos, Sí, ¿sí? y les paguen así un es. salario. Ujú. Y en ese espacio de tiempo los muchachos van a poder trabajar, recibir un salario y al Ujú. mismo tiempo estudiar, capacitarse. Así es. Y al final van a tener un documento que los va a acreditar como capacitados para el trabajo, para que en cualquier otro lugar puedan encontrar trabajo, o si quieren permanecer con la empresa que les dio la facilidad, pueden permanecer ahí. Pueden permanecer con ellos. Pero Bueno, abre una posibilidad claro, grande de que los muchachos... una promesa de campaña que muchos distorsionaron, Así es, porque decían, va a mantener a los niños. a los ninis. Y bueno, pues aquí ya viene precisamente la explicación de cómo es este sistema que se va a hacer. Así es, y a mí me parece que es excelente, que muchos de los jóvenes que actualmente no tienen nada que hacer más que irse por el lado del narcotráfico que les da 500 o 1000 pesos por ejecutar una persona. Así es, sí, se habló Castañón tener otra de esta buena plática que tuvieron con Andrés Manuel y se veía que estaba contento. Sí. Entonces estas posibilidades de que se abran fuentes de trabajo para esta gente no solo los va a beneficiar a ellos, va a beneficiar a todas las familias, inclusive esto de aumentarles a los pobres viejitos también, y ojalá se meta a las pensiones del Seguro Social, que desde que llegó Vicente Fox a la presidencia, los perjudicados han sido precisamente los pensionados, ¿no? Sí, de hecho, Jamás he visto que uno de los presidentes vea por los pensionados del Seguro Social. fíjate que de hecho O del ayer, ayer, estuve hablando con Odilia Ulloa Padilla. Ella es asesora del senador Fernando Mayán. Ella es un senador del PRD, pero fue el que metió la iniciativa para modificar la ley del Seguro Social y quitar ese candado. Así es. Después de que pasó por la Cámara de Diputados, que fue aprobada, luego pasó por la Cámara de Senadores y que fue aprobada, Así es. antes de su publicación, el gobierno federal la vetó. Bueno, por el tema de que había un impacto presupuestal de 138 mil millones de pesos y el Estado no estaba en capacidad de absorberlo. Y a través de la Secretaría de Hacienda,
el Estado la veta y ahí se quedó perdida. Y ayer platicando con Odilia Ulloa Padilla me decía que uno de los proyectos es rescatar ese tipo de acciones que ya fueron aprobadas por la Cámara, que están vetadas por el Ejecutivo, por falta de presupuesto. Pero ahí lo único que hay que hacer, como ya es una ley aprobada, es nada más meterlo en el presupuesto para que eso se haga realidad y se pueda publicar como una ley. Y entonces sí el candado se elimina. Entonces es una opción también que yo creo que en corto tiempo podemos ver un resultado. Ojalá. Con este gobierno. Ojalá. Quisiera, nos están informando que está entrecortando la transmisión, es el video. El internet es que siempre que hay problemas, o sea, siempre que está nublado y esas cosas, pasa esto, pero sin embargo, bueno, aquí lo estamos, ahorita ya lo estamos viendo normalmente aquí en el monitor que tenemos. Saludos a doña Bona Bernal. Doña Josefina Barrios ya llegó porque me preguntaba usted. Y Angelina también, Bernal, toda la familia nos está viendo. Otra de las cuestiones, don Héctor, es la cantidad con la que llega López Obrador. Algo inédito. No tiene comparación. O sea, no, creo que el único que alcanzó una cifra más o menos parecida fue Miguel de la Madrid. En los tiempos en donde el priismo duro, ¿no? Inclusive recordemos no había más que un candidato prácticamente. Sí, Miguel de la Madrid es es el precursor del ingreso al neoliberalismo. Sí. Es el primer presidente en México que asumió el neoliberalismo y le entró a ese tema. Y le siguieron hasta la fecha. Y fue un sexenio desastroso el de Miguel de la Madrid. Bajarle a porque ya se me subió mucho. Ok, listo. Fue un sexenio desastroso, pero yo creo que aquí está la posibilidad ya del cambio que estamos buscando, porque no se trata nada más de un cambio de presidente. No, hay un meme que dice, ayer el chile chilaca estaba a 8.80. Hoy el chile chilaca está a 7.70. No se trata de un cambio de personaje. Se trata de un cambio, de un proyecto de nación distinto. Eso es lo importante. Y creo que ese proyecto de nación distinto que podemos visualizar nos va a llevar a un mejor país. Yo estoy muy contento porque haya ganado Andrés Manuel, la verdad. No, hombre, ni se te nota. Vivimos el 2006, vivimos el 2012 de cerquita. Nos tocó estar en el Zócalo, participar en aquella movilización tremenda cuando se tomó la Alameda Central, cuando se tomó toda la Madero hasta el Zócalo, el voto por voto, casilla por casilla. Son meses de lucha y de esfuerzo, y que bueno, desde mi punto de vista, ese movimiento, independientemente de los daños o de los conflictos que pudo haber causado, fue un desfogue social para evitar un conflicto de mayores proporciones, porque ahí la raza desahogó muchas de las cosas que traía, y se convirtió ese espacio no nada más en un espacio de protesta, sino en un espacio de trabajo de conciencia. Así es. Porque caminabas tú por Madero, o caminabas por la Alameda, o caminabas por el Zócalo y encontrabas como si fuera feria, stands, donde había documentación, había información, había muchas cosas, pues, hasta juegos infantiles para los niños, para que se entretuvieran. Fue una feria realmente todo eso, pero bueno, fue parte de la lucha. Me tocó estar en la convención del 20 de noviembre del 2006, precisamente después del primer fraude electoral, y cuando se proclamó presidente legítimo, y ver el Zócalo con tantos millones de gentes reunidas, es algo impactante, es algo tremendo. Y después participar con él activamente cuando venía aquí a Chihuahua, que en varias ocasiones nos tocó acompañarlo a algunos municipios cuando anduvo visitando, porque es el único que ha recorrido los 2.500 y pico de municipios que hay en el país. Eso se hablaba precisamente, que ha sido el que más terreno ha pisado. Sí, nos tocó acompañarlo a algunos de esos municipios, nos tocó compartir la mesa con él en una casa común y corriente de una persona del pueblo que nos dijo,
yo ofrezco mi casa para que vengan a comer aquí, y nos hizo un chilito colorado con Sí. frijolitos y, o sea, una cosa bien sencilla. Recuerdo también que vino en 2 ocasiones, no con mucha gente, sino más que estuvo presentándose, y ahí cuando teníamos el programa de Canal 10, ahí estuvimos con él Sí, en una de las, y era un espacio pequeño. siempre tuvo aversión a los medios, a todos Ujú, realmente, no ujú. compaginaba mucho con eso, porque nunca le daban Siempre la realidad de las así, cosas que así. decía. Siempre le distorsionaban las cosas o se burlaban de él. Lo Ujú. trataban de muy distinta forma a como lo trataron en esta elección. Y eso lo reconoció, Así es. porque reconoció pues el comportamiento de los medios, que era una forma distinta de tratamiento. Y es cierto, ¿no? A pesar de todos los escarnios y las burlas y la guerra sucia que se hizo en las redes sociales, pues todo esto lo libró. Y el pueblo como que ya ha madurado mucho, ya sabe cómo están las cosas, y a Sí, pesar de todo lo que hubo en la elección, porque hubo miles de gentes que se quedaron sin poder votar, porque sí, andaban en tránsito fuera, no fueron las casillas especiales y ahí nada más había que también fueron 750 insuficientes boletas. las casillas Sí, todo especiales, ¿verdad? eso, de todas maneras, a pesar de todo, un 52, 53% de la votación, carajo. Nomás Oye, Maru sí, Campos lo sacó. exactamente. Pero queda esa, ¿cómo te diré? Esa sensación de que de alguna manera hubo división entre los mexicanos precisamente por lo que se sembró, las redes sociales y las peleas que hubo, inclusive en alguna ocasión unos morenistas atacaron a una familia que llevaba un pegote ahí del PAN. Entonces, ojalá eso también lo baje. Yo pienso que Claro. viendo la otra cara que estamos viendo de Andrés Manuel, puede ser que también le baje. Y Eh, debería de haber un discurso por parte de él para bajarle a esto. Sí, pues ese es el discurso que trae de reconciliación. Pero Sí. fíjate una cosa, hay por ahí algunas Ajá. ideas que hablan de que el PRI se dio todo lo que tiene Ujú. para integrarse a Morena. Ujú. Y lo toman como un proyecto político, y por eso Así. hablan de que mucha de la gente que estaba en el PRI pues se integró a Morena. Y bueno, la derrota del grupo Atlacomulco en el Estado de México, pues habla también, ¿no? Y en todo el país, porque realmente fue una hecatombe para el PRI. Pues sí, Ahorita, se llevó la mayor cantidad de gobernaturas. sí, Se lleva prácticamente las 2 cámaras. sí, Tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. en las dos cámaras, En las y dos para la cámaras. mayoría absoluta, la mayoría calificada, le faltan unos cuantos diputados y unos cuantos senadores Sí. que con partidos de izquierda Ajá. como el PRD, por ejemplo, lo pudiera alcanzar en un momento Ajá. dado. O sea, Pero, la verdad es que no creo que haya muchos problemas para que un nuevo proyecto de nación se establezca, y que a través de las cámaras de diputados se modifiquen las leyes. ujú. Y sí empiecen a cambiar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en materia energética, dice, hay que revisar los contratos. Y aquellos contratos que no estén apegados a la normatividad, que no sean para beneficio del país y del pueblo, Ujú. van para atrás. Sí. En materia energética, Ujú. hay que revisar el tema educativo. La reforma educativa, hay que evitar o quitar las sanciones a los maestros, que la evaluación no sea para sancionar, sino sea para y Preparar más preparar, para implementar, para para darles implementar más más. herramientas a los Sí. maestros, no para sancionarlos. Y habló también de los líderes charros. Ya ves que tenemos para muestra un botón un tipo que es multimillonario y sea una vida de lujo él con sus hijos. Romero de Champ, Romero de Champ, yo creo que ya es tiempo también de que eso se acabe. claro que sí. Esos líderes charros como él lo Doroteo llamó, Zapata. Doroteo Zapata, Fíjate Romero de que yo Champ y creo todo. que el haber postulado a Georgina Zapata en Ujú. fórmula con Reyes Baeza fue lo que le dio al traste con esa candidatura. Yo pienso que sí. Porque Y Reyes Baeza era un buen candidato. sí, era buen candidato y bueno, pues eso sí tienes razón, aunque Georgina no tiene la culpa, No tiene la culpa. realmente, pero sí es, ¿verdad? Como en el caso de Rubén Aguilar con sus hijas. No, pero además
a Georgina trae el lastre de la reforma laboral, porque ella participó en la reforma laboral y es una reforma que también viene a darle para atrás a derechos de los trabajadores. Así es. También por ese lado, creo que tuvo mucho que ver la derrota de Reyes Baeza. Sí, sí tuvo que ver en eso. Ahora, bueno, quedó Cruz Pérez Cuellar. Quedó Cruz Pérez Cuellar. La primera fórmula, Berta Luján, Cruz Pérez Cuellar, son los que se llevan la mayoría. Así es. Y en segunda fórmula, pues ya... Bueno, doña Berta es un buen elemento, sí. Siempre lo ha sido. En segunda fórmula, perdiendo, gana Gustavo Madero. Gustavo Madero. También entra, aunque Rocío Reza ya no entra. No, ya Rocío ya no le alcanzó. Ya no le alcanza, así es. Ya no le alcanzó. Y fíjate que también otra cosa es que entran personajes muy cuestionados, como Napoleón Gómez Urrutia. Eso, precisamente, para allá iba yo, como la misma Néstora. Néstora Salgado también entra. Y bueno, varios personajes. El artista Sergio Mayer, ¿qué tiene que andar haciendo ahí? Luego el otro, pero ese va por otro partido, Ernesto de Alessio, ¿ah? ¿Dónde? Ernesto de Alessio. ¿Perdón? El Cholo de San Luis. La Güereja. La Güereja. La Güereja también por el partido de Nueva Alianza también llega. Bueno, pues ya tuvimos ahí una digna representación de los artistas con doña Carmen Salinas. Que ya se va, por cierto. Sí, ya. Dijo que ella se iba de México si ganaba Andrés Manuel. Oye, pues son muchos. Adiós. Son muchos que ya están reculando. No, yo no me... Pues ahí está yo no dije eso. Yo no dije eso, ¿verdad? Inclusive han reculado muchas gentes hablando precisamente de que no, por ejemplo, nuestro gobernador dice, habrá colaboración y se empujarán objetivos comunes con el nuevo presidente de la República, dice. Chista, Patías. Pues sí, es que no le queda otra. Perdón, no le queda otra, pero ya se había peleado con él. Y se habían peleado fuerte. Pero también el PAN, fíjate que aquí en el estado de Chihuahua, las cosas se ponen complicadas para el PAN. Definitivamente. Hay una división marcada. Sí. Los corralistas y los no corralistas. Y los de Maru Campos. Así es. Así, de ese tamaño. Sí. Porque la gente de Maru Campos, el proyecto de Maru Campos, está muy fortalecido. Ganaron las 5 diputaciones, 5 distritos locales. Y ganaron la presidencia municipal y ganaron la sindicatura por muy amplio margen, sin mayor problema. Pero sin embargo en el estado, en Juárez, perdieron los 4 distritos. ¿Los perdieron? Sí, y la verdad es que Morena ganan 11 distritos de 22. Fíjate nada más. Y ganan la presidencia municipal, además. La presidencia municipal, pero ahora... Con González Moquen, ¿verdad? De Juárez. La de Juárez. La gana Morena. La gana Morena, es lo que te estoy diciendo. Pierde el independiente Cavada. El único independiente que gana en el estado es el Caballo Lozoya, que también gana arrasó, por un amplio margen. Y arrasó otra vez el Caballo Lozoya, porque hizo muy buen papel y hay que reconocerlo. Claro, lo que no hizo Cavada. Así. Aunque la bronca ahorita está bien complicada en Ciudad Juárez, yo no sé hasta dónde vayan a llegar. Hoy ya se denuncia a Pavel Aguilar, el dirigente del PRD, en el sentido de que hay muchas inconsistencias e irregularidades entre el conteo del PREP y lo que está resultando como conteo ya oficial. Sí. Hay muchas diferencias y establece básicamente que esas diferencias están en el hecho de que en la página del PREP aparece arriba un porcentaje que no es el porcentaje de avance que lleva el PREP en el momento en que está dando las cifras, sino es un porcentaje que debería estar en otra posición porque representa no las casillas contadas o computadas, sino las casillas recibidas, que es distinto. Sí, eso porque todavía no están las cifras. Bueno, pues si a nivel nacional con Andrés Manuel, con las encuestas de salidas, con lo que se fueran, con lo que se declararon perdedores tanto Mid como Anaya, ¿eh? Sí. En Puebla todavía está habiendo una bronca fuerte. En Puebla la bronca está fuertísima. Sí. Está queriendo imponer Moreno Valle a su esposa como dé lugar. A como dé lugar y ese es un problema. Por las irregularidades que sí hubo. Y fíjate que a pesar de todo, hubo priistas que se portaron a la altura, como el propio Mid. Sí.
Meade fue el primero en salir el día de la elección a decir que las encuestas no lo favorecían. A los 10 minutos que cerró la última casilla en Baja California, a las 8:10 de la noche. Es lo que te decía, pero con encuestas de salida. Con encuestas de salida. Encuestas de una casa encuestadora, como era Mitofsky. Así es. Y pero con esas mismas encuestas de salida. Sí, y con las mismas encuestas también fue cuando salió Anaya, ¿verdad? Sí, que por cierto, salió un poquito más tarde. Y como que se le notaba así el dejo de vas a ver. No, como que no estaba muy convencido de que... Pero ahí lo mencionó, ¿eh? Que a él lo habían perjudicado la guerra sucia también. Bueno, pues sí hubo guerra sucia. La guerra sucia real fue en contra de Andrés Manuel. Le pegó duro a Andrés Manuel la guerra sucia. Andrés Manuel, pero lo fortaleció. Eso fortalece mi teoría, Insisto, de que aquí en México, al que le golpean más, es el que se fortalece más. Pues el golpe que no mata. Sí, fortalece. Golpe que no te mata, te fortalece. Oye, también llama mucho la atención lo del gabinete. Del gabinete de Andrés Manuel. Sí. Porque van 8 mujeres, aunque dice que no se van a ratificar a todos los que están que se mencionaron en el gabinete, y que van a ser 2, 3 nada más. Sí, pero va armando un buen gabinete, creo yo, sí, que tiene experiencia y que tiene una visión social. Yo no creo que vaya a meter a gente muy cuestionada. Sí, como el mismo Noroña. Como a Noroña, por ejemplo. Bueno, a Noroña pudiera ser cuate es tu amigo, pero de cualquier manera no tiene una buena imagen. Lo respeto mucho porque ha sido congruente toda la vida. Sí, es lo que has dicho siempre. Ha estado en la izquierda, ha estado pegando, ha estado señalando, no nada más con la palabra, sino con acciones. Él va y se para en Palacio y enfrenta a Peña Nieto y enfrentó a Fox y enfrentó a Calderón. Cedillo en aquel entonces, Cedillo fue y se le tiró, fue cuando agarró notoriedad. Pero de que tenga buena imagen no la tiene. No tiene buena imagen, tiene imagen belicosa, tiene imagen de peleador, de rijoso, pero es un buen político, congruente. Será como muy buen congruente. Pues ahí está la que sí puede ser que salga, que sí la ratifiquen, a doña Olga Sánchez Cordero. La como ministra, secretario de Gobernación. Yo creo que ella va a quedar como secretaria de Gobernación. Sí. Ya las cosas se están viendo por ahí, inclusive ya está haciendo algunos proyectos interesantes para fortalecer la seguridad en el país. Van a hacer varias cosas. Están hablando de un mando único, están hablando de eliminar lo que es o sustraer el Estado Mayor Presidencial y agregarlo a alguno de los cuerpos, ya sea a la Marina o a un otro de los cuerpos que existen. Y bueno, hay un proyecto ya definido de ruta para ir dando seguridad en todo el país. Ojalá y esto logre concretarse. Ojalá, porque si está dejando un pésimo legado Enrique Peña Nieto, es precisamente la corrupción a morir y la inseguridad. Sí, es algo. Y está también don Esteban Moctezuma, que ya fue secretario de Gobernación en tiempos de Ernesto Zedillo y tuvo otro puesto por ahí. ¿Cómo irá a quedar nuestro querido Esteban Moctezuma? No sé en qué posición vaya a quedar. Estaba como secretario de Educación. Sí, pero puede ser que sea va a ser de los que no van a ser ratificados. El responsable temporal, ¿no? de la transición. Creo que este periodo de aquí al 1 de diciembre, abordado por estos 7 notables, 7 personajes que están ahí ya involucrados en el periodo de transición, no representa necesariamente que sean ellos los que ya queden dentro del gabinete. Sí, porque a lo mejor tienen otras funciones donde pueden desarrollar mejor. Yo creo que ya el gabinete formal lo vendrá presentando entrando diciembre, entrando ya a tomar posesión. El que sí ha estado frente a cámaras es el de Hacienda. El de Hacienda está frente a cámaras. Sánchez Cordero también está ya casi ratificada.
Ujú. y varios más, pero yo creo que va a haber Probablemente cambios todavía. Vasconcelos también queda en la Probablemente. Secretaría de Relaciones Exteriores, todos los demás, bueno, quién sabe si quede también este cuate, también muy cuestionado, que fue secretario de Fox y fue secretario, estuvo con Fox y con el mismo Cedillo, fue secretario particular, Durazo. Durazo puede ser también. Puede ser, pero pues realmente es un tipo Está cuestionado, muy sí. cuestionado, quién sabe si sea de los ratificados, ¿no? Sí. Pues hay que esperar, hay que esperar. Ahorita por lo pronto entramos en este periodo de transición. Sí, Es muy satisfactorio y muy optimista el ver ajá, que a un día, 2 días, 3 días de que se celebró la jornada electoral, ya hay proyectos. hay Ya hay proyectos. proyectos caminando, ya hay Ajá, acuerdos caminando ajá. y, Ya se está y es bueno eso, platicando ¿no? con la gente. Hay gente que dice, no, los hubieran visto agarraditos de la mano, casi se daban un beso, Peña Nieto y Andrés Manuel en el Palacio de Gobierno. O sea, Es que así tiene que ser, así tiene que ser así tiene que ser. Si las definitivamente. cosas tienen que caminar de alguna manera, debe ser de la mejor manera posible. Peña Nieto ya se va Sí, y se va a quedar toda la responsabilidad en Andrés Manuel. Y todos los acuerdos que pueda generar ahorita con Peña Nieto para una transición en calma, una transición correcta, sí, y sobre todo el presupuesto se elabora en septiembre, en octubre, así es. por la Fue una de Cámara de las cosas que Diputados. fueron a platicar precisamente Exacto. sobre el presupuesto. Tienen que ponerse de acuerdo para que ya, el 1 de diciembre, que ya tenga Andrés Manuel un presupuesto que le permita ir cubriendo los programas que ha estado diseñando. Así es. De otra manera, imagínate, el 1 de diciembre va a ir a tomar la banda presidencial como la tomó Calderón. Ujú. ¿Te acuerdas cómo la Sí, tomó como no, Calderón? que lo metieron en la cajuela de un carro y lo metieron por la puerta de atrás para que fuera, Como los ladrones. haya Y llegó y sido como haya rápidamente agarró la sido. banda y se la Sí. puso, que hasta se la puso al revés, porque, híjole, no me la vayan a quitar, dijo. Pues a punto estuvieran, haya Sí, sido como haya sido, haya dijo. sido como haya Haya sido. sido como haya Oye, sido. lo mejor es que ya desde ahorita se sienten a platicar, se sienten a negociar. Lo mismo con Trompudo de acá de los Estados Unidos. Ah, sí, definitivamente, Qué bueno que que ya están platicar, platicando, que ya ya están están, armando proyectos. sí, Esa es la política y tiene que ser a través de la política como se den soluciones de así, fondo para el de fondo. país, no en el proyecto de la imposición de los gobiernos neoliberales, de los bancos mundiales, del Fondo Monetario Internacional, sino en el sentimiento de las necesidades de la nación. No otra Así es. cosa. Fíjate que me preocupaba mucho lo de que tuviera la mayoría absoluta en las dos cámaras, porque a final de cuentas es el poder absoluto. Claro, Pero me gustó una frase que dice, el poder corrompe y el poder absoluto pues destruye, corrompe absolutamente. corrompe. Y entonces tener ya esa en la cabeza que puede suceder eso con todo el poder que va a tener, porque a final de cuentas, bueno, pues lo que las iniciativas que mande, pues la mayoría va a ser aprobada, porque realmente la mayoría de los morenistas están ahí no por Morena, sino por el mismo Andrés Manuel, ¿verdad? Sí, pero yo creo que tiene mayoría, pero no es mayoría calificada. No es mayoría calificada. No puede modificar la Constitución. Así es. Tiene que pues acercar ahí 2 o 3 legisladores Ujú. para poder sacar adelante un proyecto de modificación a la Constitución. Pero sí Ujú. puede modificar leyes secundarias, eso Sí, sí, claro. con la mano en la cintura Con se la las puede aventar. manufactura, con esos, es que a veces, bueno, para que me estoy haciendo un poco aquí, no porque haya ganado Andrés Manuel, no, sino para salir un poco Te sales de cuadro, don Héctor. Es Mira que dónde estos andas. días se Mira dónde mueven, andas. sí, Vete pues dónde andas. andamos un poco retirados y además, bueno, pues no nos vemos. Lo bueno es que si hay un buen productor Ya nos y debe pegar a las director de orejas. cámaras y algunas otras cosas más que hacen por ahí, ¿verdad? Sí, claro. Mm, y le agradecemos mucho a don Ramón. Bueno, entonces estamos en esto del poder, sí tiene razón, no es una mayoría calificada, es todavía la república amorosa no se va a poder hacer sin que se tenga esa... No, pero sí tiene las herramientas. Afortunadamente, sí Sí, tiene las herramientas para un nuevo proyecto de país. Y así eso es, sí, en 3 años él ofrece la sí, revocación del mandato
Así. una consulta en lo que van a ser las elecciones intermedias, cuando se cambie el Congreso de la Unión, los diputados federales y los diputados locales. También va a haber elección para diputados locales en 3 años, Sí. y ahí va a meter también una consulta para que le digan si se queda como presidente o se va. O se va. No, pues si lleva a cabo todos estos programas que trae, principalmente el de los adultos mayores, y conseguirles chamba a todos estos ninis para que no se vayan por otro lado, pues yo creo que sí va a ser mucha la gente que Sí, va a creo que va a refrendar ser el buen triunfo gobierno. de Andrés Manuel. Yo tengo mucha confianza y mucha fe en que va a ser un buen gobierno y Sí. que nos vamos a beneficiar todos, todo el país, todo México se va a beneficiar. Los niveles de pobreza van a disminuir, Sí. los niveles de corrupción, de impunidad van a disminuir, no se van a acabar, No, pero van a quede disminuir muy cuando claro. menos pues ya se tiene la idea de que fue el principal eslogan de campaña, ¿verdad? Así Acabar es, con la corrupción. Pues así es, ojalá que toda la gente que lo siga pues tenga esta misma idea de que se acabe la corrupción precisamente, definitivamente, ojalá y así ¿verdad? sea. Y aquí en el estado, pues a ver qué sucede con el Ujú. PAN, que se queda Pues se queda sin la mayoría, sin se la queda mayoría en el sin Congreso. el Congreso, Ya el ¿verdad? fiscal carnal ya no va a poder Ya entrarle, no va a poder entrar, a ya no se menos va a de que poder lo haga manejar. antes de que termine este periodo, ¿no? Sí. Sí, porque Pero de todavía se cualquier lo puede manera yo aventar. creo que ya la mayoría, como tú decías, en el Congreso ya están divididos. Ya unos son de la presidencia y otros son de la El gobernatura, gobierno del estado. del gobierno Sí, del hay una estado. división ya Hay marcada. una división, entonces esto va a dificultar un poco más, porque tengo entendido que Maro no recibió apoyo por parte del No, la gobierno. dejaron sola, ¿eh? La Sí, dejaron ¿verdad? sola por parte del estado, Sí. pero aún así sacó. Maro ha hecho un buen gobierno. Sí, claro, Maro ha hecho un buen definitivamente gobierno, que lo sí. que sea de cada Lo hemos quien. dicho así como hemos señalado los errores graves del gobierno estatal, hemos señalado lo bueno que se ha hecho en tan poco tiempo. Así Son es, 2 años, 2 años, Y la gente lo reflejó en las urnas también. Ganó con definitivamente. una mayoría absoluta muy, Esa, muy amplia. comentábamos hace rato con Ramón Esparza, la gasa esa de la cantera, que fue un problema desde que se hizo Tenía años ahí con un problemón. sí, pues eran interminables las filas de carros que se hacían por el lateral Y de fíjate la una cosa, juventud. Maru no ha hecho grandes obras, Pues pero ha eso, hecho obras donde se necesitan. exactamente, la de la tecnológico La de la ahí, la de la Tecnológico, la de la carretera Venceremos, Aldama, la de la Venceremos, ese la paso Garza del de nivel de acá. la carretera Aldama, ¿cómo benefició? Sí, Porque cómo esos no, fraccionamientos que se están haciendo a un lado, con los leones y esas cosas, sí. estaban haciendo un desastre el tráfico ahí, ya hay un tráfico fluido. Oh, y los proyectos de becas, de apoyos a adultos mayores, Ujú. todo eso ha ido funcionando en el municipio, ha ido Así es. trabajando, se ha ido creando estructura. Le pegó mucho a las seccionales del PRI. Hubo muchas seccionales del PRI que se Exactamente. vinieron al gobierno municipal del PAN y que han estado trabajando y han estado sacando adelante la Eso es chamba. correcto, eso es lo que mencionábamos en programas anteriores, que el PRI tenía una gran estructura territorial que que si funcionaba, bueno, pues quién sabe qué pudiera pasar tanto a nivel nacional como a nivel local o a nivel estatal. Sin embargo, eso, ahí te estás dando tú la razón, ¿no? Pues se fueron los seccionales con Maru, ¿eh? Y mira, yo creo que la gente también está dándose cuenta de ese tipo de cosas porque de alguna manera está dándole la espalda al gobierno del estado. Sí. El gobierno del estado se la ha pasado persiguiendo a Duarte y a sus secuaces, pero en Lo que una persecución selectiva. A ti sí, a ti sí, a ti no, a ti no, a ti sí. ¿En base a qué criterios? Pues no sé, a lo mejor será que dime lo que sabes y te dejo en paz. Entonces por ahí va la situación Sí, precisamente. por eso tienen a Mario Treviso y Mm. tienen a Jaime Jaime Herrera Herrera. y tienen a Marcelo González y tienen hasta el mismo alcalde de Chinipas que entregó a Miroslava. No lo han citado. No lo han a su citado, parecer. ¿verdad? Entonces, ahora sí están agarrando muchos que estuvieron participando de alguna manera Ujú. en las corruptelas de César Duarte,
pero están descuidando todo lo demás, están metidos eso nada es lo más que en decía. eso. Yo platicaba con Hay una, muchas necesidades. claro, La inseguridad está tremenda en el estado. en el estado, platicaba con una persona que es muy afín al PAN y me decía, es el mejor gobernador que hemos tenido. Espérame, ¿por qué? Pues es el único que se ha atrevido a meter a la cárcel a los corruptos. Bueno, pero esa es una parte de lo que él prometió en campaña. Sin embargo, gobernar es otra cosa. ¿Y sabes qué es lo más triste para mí, Sí, en lo personal? Lo más triste, que está utilizando a César Duarte como una bandera política. sí. A César Duarte nunca lo van a procesar, nunca lo van a agarrar. ¿Sabes por qué? Por una simple y sencilla razón. Sí. El día que lo traigan y que lo presenten a la autoridad, si eso llega a suceder, con la mano en la cintura él va a salir libre, porque fue juzgado y condenado Sí. sin un debido proceso. Le dijeron el vulgar ladrón. No Sí, le dijeron que- vulgar ladrón, lo pusieron en pasquines, lo señalaron de una y mil formas, Ujú. en fin, Y lo nunca. han tratado con la punta del pie, Así es. ¿sí? Sin Y sin haber recibido una sentencia. ni siquiera ha sido Indiciado. indiciado. Exactamente. Pues, con la mano en la cintura a través de un amparo va a salir libre. ¿Por qué? Ujú. Porque es una persecución política y como tal la ha tratado Javier Corral. Así No la ha es. tratado como una persecución jurídica, Ujú. sino como una persecución política. Porque por principio de cuentas, si fuera una persecución jurídica, no la haría él, la haría el Poder Judicial. Definitivamente. Y él es el que está a cuchillito de palo. El vulgar ladrón, este tipo nos robó, este tipo nos saqueó, no hay dinero para esto porque este tipo es así. Bueno, Señalamientos de ese tamaño, eso ¿no? tiene todo desde que tomó posición diciendo. Sin embargo, Es que lo ha tomado como bandera. así es. Sin embargo, mucha gente lo respaldaba, Víctor. Mucha gente lo respaldaba, ya sea en las redes sociales, en el radio, tú lo veías, y de alguna manera decían, no, pues es que denle tiempo, ya cierto. se le dio tiempo, y mucho Casi tiempo. 2 años. Ya son 2 años. En 2 años en el gobierno municipal se han hecho muchas cosas, y en el gobierno estatal no se ha visto. ¿Y qué le ha hecho Obras César Duarte? públicas, vas y las gentes están sentadas. Inclusive las máquinas que se tienen que arreglar ya se las dieron a un particular para que los arreglaran y los mecánicos están ahí sentados esperando a ver qué es lo que pueden hacer, No, es que no hay obra. desesperados. No hay No obra. hay obra, no hay No hay obra obra estatal. pública en el Y ya estado. ya se acabó la cantaleta Y aquella de matanzas que por aquí, matanzas por allá y por Ujú. todos lados. Así es. Y no hay, por eso ya se acabó la cantaleta de echarle la culpa A Duarte. a Duarte, ¿verdad? Pues ya no tenemos ahora qué vamos a hacer. Sí, es la gran diferencia entre el gobierno de Javier Corral y el gobierno de Maru De Campos. Maru Campos. Bueno, si de acuerdo con el PREP, marcan 11 diputados del PAN. 11 diputados del PAN, 10 10 diputados de Morena, Juntos Haremos Historia y solo uno del PRI. que todavía hay distritos por ahí peleados. Sí, todavía andan peleadones, sin embargo, Puede haber ya la ciertos mayoría. cambios. Repite Miguel de la Torre. Los 5 Los 5. diputados locales, son 5, sí son 5, es Blanca Gámez, Blanca Gámez, Miguel Blanquita Latorre, Gámez, a quien les mandamos un cariñoso Blanquita saludo. repite, sí. Así es, Jorge Carlos Soto ganó la Jorge Soto diputación. también repite. Así es. Falta- Obed Lara, juntos haremos, no, ese es de la historia, Juan, Carmen Rocío González, Jesús Alberto Valenciano, Luis Alberto Aguilar, bueno, ellos son foráneos, ¿verdad? Son Lorenzo foráneos. Parga, Jesús Velázquez, Chuy Velázquez gana el Del séptimo, pero ese es del del PRI. sí, gana el distrito 22. El séptimo es, ¿no? Pues No, aquí no es me lo cierto, el marcan noveno. me lo marcan como el distrito 22. El 22, Guadalupe Calvo y Sí, Huachochi. por aquel rumbo. Así es, entonces bueno, pues están divididos, como dividido está también a nivel estatal el PRI. Yo no sé qué va a pasar porque este cuate que pusieron ahí, que le dicen el Gandallita y que le dicen tiene varios motes, Omar Bazán. Omar Bazán, peleado con medio mundo. Y va a ser diputado. Va a ser, pues sí, pues iba en la pluri. Por la pluri, el primer lugar, el- se en agandalló el primer primer lugar de lugar, la pluri, así igual que va el del derechito. PAN, ¿no? Álvarez Monje, Álvarez Monje. ya van derechitos a las pluris. Y luego, pues,
El Cabrito va a ser diputado también. Qué bueno, También da ganó. gusto. Bueno, pues el caso de Falomir, ese muchacho es bueno, le ha hecho muchas ganas, le ha echado muchas ganas, tiene capacidad, tiene carisma y además no es de los que se dejan manejar porque Es de lo más arriba. sanito que hay ahí en Convergencia. Bueno, ahora Así, Movimiento Ciudadano. ahora ¿no? Movimiento Que Ciudadano. por cierto, Movimiento Ciudadano ganó también un estado. De los 9 estados en juego a la gobernatura, Jalisco y por lo un ganó, margen también muy por amplio, y solo, sin alianzas, solito se la aventó y la ganó, y allá también ganó otra vez como independiente Kumamoto, que se la andaban queriendo hacer de agua, pero parece pues que al final está peleado todavía lo andan peleando, ¿eh? Quién sabe si se vaya a quedar o no, está peleadito ese distrito todavía. Pero ese muchacho trabajó mucho como diputado federal. Sí, y hizo, pues, sonó a nivel nacional. Como en la campaña, a ver qué pasa en ese distrito. Todavía hay distritos en donde la pelea está cerrada, todavía no se define nada. Yo creo que para mañana, pasado mañana, sabremos ya cifras oficiales, y obviamente pues entra en el periodo de las impugnaciones. Así es. A ver qué pasa. Le mandamos un saludo afectuoso también a doña Cristina Ramírez, don Fernando Flores, que nos están viendo también. El Inge Fernando Flores, por cierto, mañana tenemos por ahí una entrevista pendiente. Ahí nos vemos, Inge. Ahí nos vemos mañana, en Opinión Pública. Así es. En el caso pues de Alan Falomir, pues sabemos que se fajó. Sí, el Cabrito se le quedó porque andaba encabritado en la... Va a ser buen trabajo, creo yo. Va a ser buen trabajo el Alan Falomir. Movimiento Ciudadano, de alguna manera, igual que Morena, se están posicionando, ¿eh? Sí, hombre, el que vino a regar la sopa ahí fue Fernando Reyes. Sí. Tu cuate. Y es uno de los procesados. Uno de los procesados, ¿eh? Sí, también, ¿verdad? Capturado, sentenciado, se rajó, dijo, no, es cierto, yo lo hice. Órale, pues a pagar. Así es. Ya anda libre, ya anda pagó libre. Y Fíjate que sí me gustaría, independientemente de lo que hemos hablado de política, nos han estado llamando a Noticias al Día, y también ya la COESPRI se alertó sobre médicos que se están publicitando en las redes sociales, para que tengan mucho cuidado la gente. Hay médicos que están publicitando y a final de cuentas no tienen título, no tienen experiencia, no tienen lugar donde los vayan a ver, los están citando en algunas partes. Tengan mucho cuidado, por favor. Oye, esto de la salud es muy importante, y aunque las instituciones de alguna manera estén fallando, algunas, porque he estado platicando con otras gente, dicen que el Seguro Popular está funcionando muy bien, que tiene buenos hospitales, que tienen buenos médicos. Está funcionando mejor que el Seguro Social. Sí, es lo que me decían las personas que han ido al Seguro Social. Bueno, pues está funcionando. Qué lástima que las profesiones se hayan ido degradando por este tema de la publicidad, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años, no tantos, hace algunos años, un abogado no se anunciaba en el periódico. No. Se veía mal, era algo incorrecto, ¿no? Y ahorita ya en el periódico te encuentras, ¿sabes? Divorcios, arreglamos intestados, abogados, asuntos laborales, problemas laborales, cosas, ¿no? Y todo eso. Y muchos ni siquiera título tienen. Ni título tienen. Bueno, eso de que trabajen sin título, bueno, ha habido mucho tiempo. Puedes trabajar, pero no te puedes anunciar. No se anunciaban. Ahora en las redes sociales, sí. No, en las redes sociales se están el asunto del enfermero del IMSS. Fíjate, vendía plazas, vendía posiciones para tener acceso a donaciones de órganos y a operaciones de trasplantes, y hacía una bola de cosas, y luego cuando no podía cumplir, mataba a la gente. A este muchacho que mataron ahí en el Parque del Palomar, él le iba a conseguir un empleo, le pidió 100,000 pesos, se los pagó, nota del Heraldo de hoy precisamente, y él lo citaba ahí en el estacionamiento del Parque del Palomar, y ahí le daba avances de cómo iba su trámite para entrar a trabajar con un sueldo de 48,000 pesos. Y resulta que al final no pudo conseguirle el trabajo y lo mató.
Fíjate nada más. Y es el que se presume que Sí. mató también a las 5 personas, la familia, La acá familia, en el fraccionamiento porque Universidad. sí, parece ser que les habían prometido dar un órgano, y al No, final cuando, le habían prometido, él había dicho que podía conseguirles que en la lista de espera para donación de órganos así es, estuvieran a mero arriba, sí, para que rápidamente en el para siguiente llegar órgano disponible que hubiera se hiciera la operación de trasplante para el señor. para el señor y les habían Y les cobró pedido 500,000 500,000 pesos por eso. imagínate nada. No, no, pues es que también, oye, una Bueno, cosa es Juan Domínguez y otra cosa es no la chifles, que es cantada. Oye, no, al peje sí le permitimos decir esas cosas, pero por favor, sí. No, no son malas Y el razones. peje porque El lenguadiacha dice sí. más cosas más feas. Bueno, pero eso es otra cosa, mi querido. Yo también quiero hacer recalcar algo que es muy importante en estos tiempos, el reciclaje de los productos. Ahora ya se pusieron estaciones para el reciclaje y van a seguir poniendo, y es importante esto de que la gente empecemos a agarrar la cultura del reciclaje. Pero Yo no tenemos quiero, la cultura de la separación de la no basura, lo por tenemos, ejemplo. por eso, no lo tenemos, pero cuando menos ya empezamos a dar el primer paso. Claro. Hay algunas estaciones, una está allá por la presa del Rejón, otra en el distrito 1, una aquí está cerca en el distrito aquí por la ¿Son Juventud. centros de Sí. recepción? Mira, son unas depósitos, esa es la palabra, unos depósitos que están bajo un techito que les hicieron y ahí están especificados que es plástico orgánico, inorgánico y todo. Ah, qué bien. Bastante bien, bastante bien. Esto Qué es bien, una ¿no? obra, Bueno. de lo que mencionábamos, de lo que se está trabajando bien. Y ojalá desde la casa tuviéramos esa cultura, ¿no? De Sí, en hombre, una bolsa definitivamente. poner toda la basura orgánica, toda Sí, la así inorgánica, es. todos los plásticos y Sí. señalarlos como tal. Así Y es. que el camión recolector de la basura también tuviera sus separaciones. Sí, definitivamente acá por donde vivimos, aunque no está todo separado, pero por ejemplo todo lo reciclable, nada más lo recibe en un día a la semana, los sábados. Está bien. Entonces pasa un camión diferente a lo que es de recolección de basura y se lleva todo lo reciclable. Está bien. O sea, bueno, pues está bien, inclusive ya afuera Estaba viendo el del otro día un fraccionamiento, documental sí. sobre el daño que hace un mendigo popote. Sí, fíjate nada más, sí. Un popote se va Ujú. por la alcantarilla, se va por el agua, llega al río, desemboca en el mar y hace un Eso. daño terrible a la ecología. Pero terrible, y no nomás del popote nada más, pero todo lo que es el plástico está Y luego que tarda muchos acabando años en degradarse. son muchos años. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Algo tiene que ir Sí, cambiando. Ni tiene hablar. que cambiar. No, pero ahora ya, no, antes eso decíamos antes de las elecciones, la varita me quedó. Ahorita ya vemos que sí va a haber chamba, ¿va? Que sí, bueno, cuando menos ya vemos otra cara de lo que eran estas promesas. Claro que sí. Bueno, pues Claro que sí, hay que verlo con optimismo, hay que dejarnos de lado de la guerra sucia en las redes sociales, hay sobre que todo. cooperar Ya, todos, ya ¿verdad? estuvo con eso, Hay hombre. que cooperar todos, nos que cayera cooperar. bien o nos cayera mal el actual presidente electo, pues hay que apoyarlo. Ya es el Al presidente apoyar electo ya y es el presidente electo, ya hay que apoyarlo hay todos. que sacar adelante este país. Sí, hay que entre sacarlo todos. adelante, sobre todo que ya hay las intenciones suficientes para hacerlo. Así es, ahorita más que nunca existe la posibilidad real de un cambio, de sacudirnos a esos proyectos neoliberales tan nefastos que hemos tenido. Así es. Ojalá y así sea. Así Vamos a sea. echarle ganas todos. Buenas tardes, Víctor. Y buenas tardes a ustedes. Qué bueno que nos hayan acompañado. Por favor, cuídense mucho. Nos vemos por aquí el próximo miércoles.